Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Y cómo despertaron? Ah, ya, qué bien. Sí, porque uno duerme bien y a veces despierta no tan bien. No quiere despertar en realidad. Sobre todo los jóvenes, ¿no? No, los jóvenes estaban aquí en la mañana, como a las 7 de la mañana, jugando voleibol. Así que, bien. Hoy día vamos a continuar con una segunda eh, parte de la conferencia que se llama el fortalecimiento. Voy a buscarlo exactamente tal como dice para no confundirles. El fortalecimiento de las iglesias, la llave para la evangelización y las misiones. Es decir, estamos tratando de ir a principios bíblicos que nos ayuden a fortalecernos, y eso significa que también nos va a impulsar de manera natural hacia la evangelización tanto personal también como corporativa. Y ayer dimos tres principios, tres pilares. ¿Recuerdan alguno? ¿No? Bien. Bien, bien. Adorar, discipular, testificar. Tres pilares fundamentales que uno sigue al otro. Un adorador es alguien que quiere ser discipulado y que va a testificar o discipular a otro con su vida, pues poniendo en práctica la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es más o menos la dinámica que estuvimos viendo ayer, y también vimos algunos puntos importantes de eso respecto a la enseñanza que tenían la primera iglesia. Se estaba continuamente en la enseñanza de los apóstoles, tenían comunión unos con otros y tenían una adoración comunitaria y pactual como iglesia. Bien, hoy día vamos a hablar otro tema muy interesante. Estamos viendo nosotros principios para poder examinar nuestra vida a la luz de la Escritura y que el Espíritu Santo sea, como dijimos, fortaleciéndonos, impulsándonos, transformándonos, cambiando nuestra mentalidad, tal vez rompiendo nuestros moldes si es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué compartimos de esta manera y por qué no vamos simplemente a hacer un método evangelístico para la himna? Porque, como bien decía una hermana ayer, creo que era la hermana Marjorie, uno a los hijos le puede dar un mandato y está bien. Uno tiene como padres de parte del Señor que tenemos que poner en ellos disciplinas y órdenes que tienen que cumplir. Eso está bien, pero no es suficiente. Lo importante es que los hijos, dice, honren a sus padres y le obedezcan porque es justo delante de Dios. Entonces, cuando se juntan estos dos principios, es decir, nosotros adoramos a Dios, obviamente ya la tarea no es solamente un mandato de Dios, sino que algo que hacemos porque amamos a Dios, y todo mucho más fácil, ¿no? Y ya no lo hacemos simplemente como una orden, sino que lo hacemos porque es algo que queremos hacer, que nos agrada hacer, y que si es necesario que el Señor rompa cosas en nuestra vida para moldearnos como discípulos que testificamos, entonces todo eso va a redundar en como dice el título, fortalecer la iglesia. Una clave para poder llevar adelante el Evangelio. Y toda esa tarea, la más importante y dura, la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la tarea de la evangelización. Esposa mía, por favor, ¿podrías traerme una botella con agua, please? Gracias. Bien, vamos a ir ahí otra vez a Hechos capítulo 1. Hoy día la verdad que vamos a estar viendo algunos principios prácticos que debemos atender. Y quiero decirle también, mañana vamos a tener un taller.
y nos vamos a dividir por congregaciones. ¿Ya? Entonces, todos los de Talca se van a un lado, los de Chillán se van a agrupar acá, y así sucesivamente todos. Y ese taller va a ser responder lo que hoy día vamos a ver, así que ponga atención, anote por favor todo lo que pueda, para que así mañana podamos ir analizando en una pequeña hojita que les voy a entregar como iglesia cuáles son algunos peligros que tenemos, algunos distractores y también cuáles son nuestras fortalezas que tenemos también. ¿Ya? Así que piénsenlo, mañana va a estar todo el taller basado especialmente en la exposición del día de hoy. Leamos todos juntos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. ¿Lo tienen? Hechos 1, versículo 8. Gracias. Bien, ¿lo tienen? Ya, todos juntos, al unísono, dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte ahora la asistencia, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Él habita en nosotros y necesitamos que tu Espíritu Santo ponga tu palabra firme en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que nos haga entender, comprender, asimilar y rendirnos, Señor, a tu palabra. Señor, te rogamos, Señor, que ese poder, Señor, que ha sido prometido para tus hijos, Señor, se manifieste en nuestra vida en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. Voy a leerles de nuevo el mismo texto, pero en una versión distinta, que es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la obra de la evangelización, la tarea nuestra y la tarea del Espíritu Santo. El Señor nos envía y nos da una labor, una tarea que hacer. Pero, como dijimos, hay una parte más importante y fundamental que viene a coronar simplemente el trabajo del siervo y es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver hoy día algunas cosas que nos pueden frenar o distraer en esta tarea. Una de las grandes luchas que tiene un plantador de iglesia o un pastor es decidir cuál será el enfoque o cuál será la punta de la lanza en su proceso de una plantación. Porque hay muchas distracciones que amenazan a una iglesia que se está formando. O una iglesia como la nuestra que también quiere ser renovada, revitalizada. Cosas nos distraen. Y vamos a ver algunas de estas distracciones. La primera es la tradición. Una palabra que pareciera ser siempre mala, pero no necesariamente lo es. Hay buenas tradiciones. Nuestra tradición reformada se puede resumir en las 5 solas. Y eso no es malo, es bueno. Pero hay otras tradiciones que nos pueden distraer. A veces, voy a hacer un poco de historia en mi historia personal y seguramente algunos van a ver. Recuerdo años 80, cuando algunos chicos ya no habían nacido. Nadie nació en los 80, ¿cierto? Supongo que no. Ni en los 90, creo. Bueno, en los años 80
Yo recuerdo que frente a mi casa, la iglesia de Belloto, en el año 81, 82 creo que fue, se puso una carpa. Una carpa, trajeron los hermanos gringos una carpa, ¿verdad? Y obviamente había alguien que predicaba, pero venía un hermano, no sé si era el hermano Aquile en esa época o no, pero él traía un proyector de esos con carretas así, y unos rollos de películas y proyectábamos unas películas. ¿Recuerdan? El Peregrino, eh, La Cruz del Puñal. No, esa no estaba en ese tiempo todavía. Claro, no, bueno, habían varias películas. Ah, estaba la del rapto, ¿cómo se llama? Dejadas atrás, no, se dejaba atrás la nueva, pero había una muy antigua del rapto y todo eso. Bueno, habían varias películas, algunas más para los jóvenes de la época, por supuesto. Y era fabuloso, la gente en esa época, con suerte, tenía tele, po. Entonces, la gente iba a la carpa para ver una película, era como ir al cine, no como los cines de ahora, eh, y funcionaba porque la gente llegaba ahí, entonces veía la película obviamente tenía un mensaje respecto a la conversión y todo eso, y luego la predicación, además de obviamente las alabanzas y eso. Bueno, eh, la gente se va acostumbrando a estas cosas y también van avanzando los tiempos, así que las cosas ya después no son tan novedosas. Yo crecí y recuerdo que comenzamos creo que primero comencé yo en el grupo de alabanza del Belloto y el grupo Ágape. Quizá alguien se acuerda de ese nombre por ahí. Y debo haber tenido unos 13 años seguramente. Y en esa época uno iba a la plaza, a la feria, al tierral de la feria o a cualquier esquina, plantaba unos equipos ahí arcaicos, esto es un lujo para lo que teníamos, y tocábamos, y se predicaba, y la gente se agrupaba porque eso era novedoso. Ahora todo el mundo toca un instrumento y toca fantástico. No, no es tan novedoso ya. Tienes que tener una banda espectacular y una producción para que la gente le llame la atención. Pero todavía se hace, ¿sabes? Y todavía funciona. Recuerdo que salimos en el diario de Quillota, si no me equivoco. El Observador. Eh, Salía una foto así no distinguíamos ninguna cara, pero éramos nosotros. Yo estaba chico, no sabía. Creo que fue una jumna, y de la jumna parece que fuimos a la plaza, ¿no? A tocar. Estamos hablando de años atrás. Bueno, obviamente eso dejó de ser un poco novedoso. Pero hubo una época que se hacían muchas campañas en base a un grupo musical que tocaba y luego venía el predicador. Y después comenzamos con el tema del grupo de teatro. Los teatro en sí, o sea, actuación y todo, y también mimos. Mimos, pues, o sea, títeres, sí, títeres, ¿cierto? Títeres. Yo creo que los chiquillos dicen, ¿qué es eso? ¿Qué son los títeres? En ese tiempo uno hacía títeres y se juntaban los papás, los hijos, todos a ver títeres, pero era como genial. Y éramos aficionados a los títeres, o sea, a veces se nos queda el títere con la boca abierta así y nosotros hablábamos. Pero se entregaba un mensaje y la gente se juntaba, o si no hacíamos, como decía, el tema de mimos, y hacíamos una larga obra que se llamaba Biblioteca. Y también Soplo de Vida para los niños, que le hicimos hasta en una jumla en el 92. Pero todas esas cosas funcionaron. Pero ¿qué pasa si hoy día aplicamos exactamente lo mismo y decimos como esta es la regla, esto es lo que se hace? Así lo hicimos en aquel entonces y hoy día tenemos que hacer exactamente lo mismo. Bueno, eso se convirtió entonces en una tradición. Algo que llegamos a pensar de que así se hizo y así se tiene que seguir haciendo.
Y eso nos puede frenar, porque el mundo y la sociedad cambia. Y el mensaje del Evangelio no cambia, pero cómo llegamos a ellos, tenemos que saber mirar. Vamos a hablar un poquito más adelante, un poco más profundo en eso, pero la tradición nos puede jugar en contra si se vuelve una tradición rutinaria o pensar, esta es la manera, así siempre se ha hecho y así siempre empezará y no va a funcionar siempre así. Lo segundo son los programas. A veces pensamos que hay que replicar, tomar un curso. Yo me acuerdo haber ido a un curso alfa, haber ido a otros cursos, al curso de evangelismo explosivo, que también es bueno, súper bueno. Pero no necesariamente, a veces lo que ocurre es que el curso o el método o el programa se vuelve más importante que las personas. Y eso no nos debe ocurrir. Podemos aprender, por supuesto, tomar capacitaciones que nos ayuden a entender, a ver algunas cosas, aprender, pero no debe transformarse en algo más importante que las personas que queremos también alcanzar. Así que debemos tener realmente una reflexión bíblica y una reflexión del contexto donde vamos a ir. Y en tercer lugar, otra distracción es la personalidad. Cuando se inicia un proceso de plantación de iglesia o una iglesia desea ser renovada, el pastor o el plantador es una persona clave y su personalidad va a influir, va a ser determinante en esa iglesia. Pero lo que debe ocurrir sanamente es que el pastor o el plantador debe capacitar a otros. Y ese otro va a tener otra personalidad. Pero debe seguir la misma línea, pero quizás una personalidad distinta. Y eso está bien. Uno tiene que formar otro discípulo, y ese discípulo, otro discípulo, y así se va creando también un cuerpo mayor que ayuda a seguir fortaleciendo la iglesia. Nosotros tenemos un sistema presbiteriano, donde no tenemos a un pastor que es el que hace y deshace, sino que nosotros tenemos un cuerpo de presbíteros, ¿verdad? Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de presbíteros hay distintas personalidades, distintas personas que observan lo mismo, pero a veces ven cosas diferentes. Hay opiniones distintas también. Y eso permite que no todo se concentre en uno. Porque si ese pastor el día de mañana se tiene que ir de la iglesia hacia otro lugar, puede ocurrir algo malo en la congregación. Yo siempre digo, los pastores pasamos, son los consistorios los que se quedan. Y los que se van tienen que ir renovándose. Ahora, tristemente muchas iglesias están centradas en la personalidad de su pastor o el plantador, y esto es un error. Además, es importante, y quiero decir esto en nuestro contexto, como iglesia presbiteriana, si bien nuestro gobierno es bueno y sano en su concepto, también podemos corromperlo fácilmente. La idea de un gobierno presbiteriano es que haya mayor sabiduría y que en el cuerpo entendemos que la decisión del cuerpo se manifiesta también la voluntad de Dios. Pero a veces se corrompe. A veces el pastor o uno de los presbíteros o alguien por ahí comienza a ser demasiado influyente. Y lo que él dice se transforma en ley. Y si no se hace como quiere, entonces no se debe hacer. Y eso es corromper el sistema.
Eso trae problemas. No es que yo soy el más antiguo o mi familia fundó esta congregación. Eso es corromper el sistema. Y yo lo he visto, tristemente. Y no hay nada, se los digo, personalmente no hay nada que me cause más tristeza que ver eso. Cuando una iglesia mira a una persona X y parece rendirle más honor a él que a Dios, y le tienen miedo, y no se vaya a enojar. Y lo que dice él se hace. Y si él no quiere ir, entonces nadie va. No, yo no quiero que... no vamos a salir a hacer evangelismo porque yo no estoy de acuerdo. Ya el hermano dijo que no se puede, así que no vamos. No, eso es corromper el sistema. Y eso es ponerse en el lugar de Dios y eso no corresponde. Así que tenemos que ser cuidadosos, hermanos, para no caer en estos y otros peligros que nos distraen. Si nosotros queremos realmente transformar una ciudad, y creo que este es un concepto que tenemos que abrazar, hermanos, la idea de plantar una iglesia o nuestra iglesia, donde quiera que está, debe influir en la comunidad. Por lo tanto, obviamente, además de reunirnos en nuestro templo, tenemos que, donde quiera que estamos, influir. Influir como iglesia o influir también en lo personal. Lo hemos dicho ya reiteradas veces. Así que para poder hacerlo correctamente debemos retornar a las Escrituras para encontrar en ellas los principios fundacionales que nos permiten descubrir el poder de Dios que levantó un movimiento en su época, ahí en Hechos capítulo 1, que trascendió y plantó iglesias en Asia Menor, en Europa, en toda la Europa conocida por lo menos, y tenemos que descubrir el poder que fue el detonante de toda esta influencia, a tal punto que la iglesia cristiana se convirtió en un referente en el imperio. Eso es algo que tenemos que retomar, que la iglesia sea influyente en nuestro país o en nuestra comunidad o en nuestra ciudad, en su comuna. Miren, hay una cosa que uno dice, ¿cómo influyó? Y voy a decir una cosa bien, bien simple que la mencioné por ahí en un momento, creo que en Sofemna. El concepto del matrimonio. ¿Cuál es el concepto del matrimonio cristiano? Es un concepto para nosotros hoy día a veces un poco equivocado, pero en aquel entonces fue algo totalmente renovador y bueno. Si hoy día las mujeres pueden reclamar y decir hay una desigualdad y hay un maltrato y todo ese tipo de cosas, aquel entonces era ley en realidad. Y los gentiles por lo menos tenían un concepto, los esposos hacia sus esposas, un concepto totalmente de utilidad. Pero ¿qué dice el Evangelio? Bueno, la mujer le dice también algo muy importante. Tienen que someterse a sus maridos. Eso también es un concepto, creo que hoy se ha revertido, ¿no? Hoy día es como algo que golpea y dice, someterme, sujetarme. No, estamos en una era de la libertad de la mujer. Y quiero decirle, hermana, con todo cariño, la palabra no ha cambiado. Sigue exactamente donde está. Pero volviendo al asunto, a los hombres, ¿qué les dice? Deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A mí me encanta este texto. No lo vamos a desarrollar ahora. Pero fíjese lo que está diciendo. Los hombres cristianos, los que llegaban del paganismo o del judaísmo incluso al evangelio y decían, este es el concepto de Dios del matrimonio, está fundado en la persona de Cristo,
cómo Él amó y ama a la iglesia y cómo la cuida, cómo la protege, cómo da su vida por ella, así tienes que hacerlo tú. Mire cómo rompe un asunto que podía llamarse cultural de la época. Cómo irrumpe en la sociedad. Cómo la mujer se sintió de pronto valorada, protegida, y no porque su esposo dijo, chuta, me voy a tener que someter a esto, sino que Cristo me amó a mí. Quiebra obviamente el machismo, el orgullo y todo lo demás. Entonces yo entiendo ahora y sé, y lo hago adorando a Dios otra vez, testificando en mi esposa el amor de Cristo. ¿Entienden? Va cómo va influyendo esto y cómo el Evangelio, este es solamente un ejemplo, cómo fue influyendo en la vida de las personas, cómo cambió las prioridades de la gente. Ahora, Lucas escribe su Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y habla acerca de los hechos de Jesús. Y ahora nos deja también el libro de Hechos como una continuación. Y esta continuación es lo que Jesús sigue haciendo, aun cuando Él va al cielo. Dice, yo voy a enviar a mi Espíritu Santo para que Él continúe. Y ahora el Señor sigue obrando a través del Espíritu Santo. Y esto nos deja claro un principio regulador o central de toda su obra. Es el Espíritu Santo quien da las directrices y principios en la plantación de nuevas iglesias o en la renovación de nuestras iglesias. Así que para renovar o plantar la iglesia sigue siendo el principio bíblico dejar que el Espíritu Santo nos dirija y modele. Y así nos va a ayudar a no solo ser bíblicos, que tenemos que ser bíblicos, pero también tenemos que ser asertivos y contextuales. Entonces quiero que veamos unos principios bíblicos que dirigen la evangelización en la iglesia del Nuevo Testamento. Así que vamos a presentar aquí 3 principios rectores y básicos sobre los cuales descansan todos los demás y pueden ser usados como modelo hermenéutico para el libro de Hechos y también para modelarlo en la vida de la iglesia. Tanto lo vemos en el Nuevo Testamento también el día de hoy. Y estos principios son los que explican cómo la iglesia tuvo esta expansión explosiva en su momento y cómo debe también guiarnos en el día de hoy. El primer principio es el principio de autoridad. Ya leímos ahí en Hechos 1:8. Pero recibirán poder. La misión de los apóstoles era esparcir, ¿verdad?, el Evangelio. Y esa era la razón, esa es la razón del poder. Le dijo, va a recibir poder, ¿para qué? Para ir y predicar el Evangelio. Esa es la razón del poder, no es otra. Y eso cambió dramáticamente la historia, no solamente de la vida de los apóstoles y de las personas de la iglesia, sino que transformó la historia del mundo. Porque permitió que el mensaje del Evangelio se esparciera y se sigue esparciendo hasta el día de hoy. Este principio de autoridad. Recibiréis poder, les dice. Ya los apóstoles habían experimentado en alguna medida el poder del Espíritu Santo. Habían enseñado, habían hecho algunos milagros. Pero el Señor les dice, van a recibir dentro de poco la presencia permanente del Espíritu Santo en sus vidas. Y esto los va a llevar a una dimensión diferente para poder testificar de mí. Algo que nunca antes han experimentado va a ocurrir ahora con ustedes. Así que el poder que han recibido se va a expresar a lo largo de todo el libro de Hechos, y uno puede leerlo completamente y ver cómo se manifiesta este poder y convence de pecado. Es el poder del Espíritu Santo el que hace los milagros, es el poder del Espíritu Santo quien los capacita para hablar,
es el poder del Espíritu Santo el que trabaja en la regeneración de las personas. Es el poder del Espíritu Santo. Es decir, cuando hablamos de un principio de autoridad, no es el principio de autoridad que tiene el pastor o el consistorio o cualquier otro tipo de autoridad humana. Estamos hablando del principio de la autoridad divina del Espíritu Santo que capacita y nos da poder. Así que debemos entender que la autoridad que tenemos en la evangelización es obra del Espíritu Santo y en un sentido no tiene nada que ver con nosotros. Y digo en un sentido, ¿por qué? Porque no debemos confiar ni desconfiar de lo que tenemos, de lo que podemos hacer. Es decir, usted puede decir, tal vez, es que yo no estoy totalmente capacitado. Quizás nunca lo va a estar. O tal vez usted diga, ¿sabe? Una cosa que yo he vivido personalmente es que a veces uno, por alguna razón, piensa, la predicación no salió como yo quería, como yo esperaba. No, yo creo que nadie entendió nada. Y de pronto una persona se me acerca y dice, uy, entendí algo que nunca había comprendido, o pastor, ¿sabes qué? Me quedé pensando en esto y uno dice, pero ¿en qué momento? Creo que ni yo me entendí lo que dije en un momento, pero pareciera ser, ¿qué pasó? Es el Espíritu Santo. Yo tengo que prepararme, yo tengo que gastar tiempo en la palabra, tengo que preparar mi sermón bien, por supuesto, pero hasta ahí llego yo. Puedo decir, no me siento totalmente capacitado, a pesar de, y les digo, uno puede estudiar 4 años en el seminario, después como otros 3 años para dar mis exámenes en el presbiterio, al final se juntaron un montón de años, y uno dice, tengo harto estudio, ¿estoy capacitado? Intelectualmente, teológicamente, sí. Pero nunca debo confiar en eso. Pero tampoco desconfiar de eso, sino que tengo que confiar por sobre todas las cosas en el Espíritu Santo. Por eso no estamos hablando de métodos en sí, porque cualquier método el Señor lo puede usar, más allá de nosotros. Pueden cambiar los contextos culturales, pero el Señor puede hacer su obra igual. Así que en la plantación o revitalización de iglesias es esencial reconocer este principio de la autoridad del Señor y aprender a vivir todos los días bajo el control del Espíritu Santo. Y hay una dinámica bien clara en el libro de Hechos y resumida en ese capítulo 2, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas también la cena del Señor y la oración. La oración, la predicación, los sacramentos, como vimos ayer, son dinámicas fundamentales para la obra de la evangelización. Y hemos establecido con claridad que es la autoridad y el poder del Espíritu Santo quien determina. No me gusta mucho esta palabra, pero para que entendamos el éxito o el fracaso de la evangelización. Podemos hacer tal vez un evento muy bonito y todo demás y se puede llenar y quizás muchas personas pueden levantar su mano, pero eso no lo vea como éxito hasta que vea vidas transformadas. Podemos llenar una estadística de la iglesia y decir, ha crecido, hemos tenido tanta gente, ha pasado tantas personas, y notamos hasta el último persona que ha pasado por ahí para tener un número grande. Pero dígame cuántas personas están siendo transformadas. Y ahí usted verá realmente cómo es el Espíritu Santo el que hace la obra. Por eso dice, cada día el Señor agregaba a la comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Así que la pregunta que queda por responder para nosotros es ¿cómo deberían nuestras iglesias ejercer esta tarea de una perspectiva bíblica
guiada por el Espíritu Santo y fiel a nuestra tradición reformada. Y quiero otra vez decir, tradición reformada, estamos hablando de principios que nos rigen bíblicamente, no tradiciones de formas. Bueno, hay dos asuntos centrales que vamos a ir analizando que tiene que ver con lo que nosotros debemos hacer como enviados por Dios y lo que el Espíritu Santo hace. Nuestro trabajo. Si el principio de autoridad tenemos claro, entonces sabemos que nuestro trabajo es presentar la verdad del Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Proclamar, predicar, discipular, testificar, dentro y fuera de la iglesia. Ese es nuestro trabajo. Y para poder hacerlo y no poner en riesgo el mensaje del Evangelio, dependemos de la autoridad del Espíritu Santo. Pero sí tenemos que también aprender a mirar y ser contextuales y ser persuasivos y ser también a veces hasta creativos en un buen sentido, sin poner en riesgo ni tergiversar ni ocultar el mensaje importante que es el Evangelio. Esa es nuestra tarea fundamental. Pablo fue creativo ahí en Atenas, ¿o no? Pero el mensaje fue claro. Tomó una cosa que estaba vacía más encima, no tenía nada, pero él lo usó creativamente y los puso a todos a pensar en este Dios no conocido. Y cuando todos pensaron de quién está hablando, ahora yo les voy a decir quién es este Dios no conocido. Un mensaje claro, pero de una manera que todos se interesaron y quisieron escuchar. Nosotros tenemos que tener esto claro para protegernos de sobrecontextualizar, es decir, ir más allá de preocuparnos del contexto y tal vez lleguemos a ocultar el mensaje con cosas que distraen en vez de hacer claro el mensaje. Y esta es una lucha que tenemos como iglesias presbiterianas. En algún momento luchar contra las ideas de que, bueno, si hacemos tal cosa, estamos simplemente haciendo un show o estamos entreteniendo. No, tenemos que ir y predicar las 5, ¿cómo se llaman? 5 puntos del calvinismo a los niños de 8 años. Y los niños miran así y dicen, no entendí nada. No, porque tenemos que contextualizar a nuestra audiencia, si son niños. ¿Alguien estudia pedagogía aquí, no? Bueno, mi esposa ha de ver. ¿Ya? ¿Sí? Hay pocos pedagogos aquí hoy día, pero yo sé que en la himna hay hartos. Todos los que estudian pedagogía saben que cada curso, si es de educación básica como mi esposa, tiene que hacerle clase al primero básico que no saben ni leer, hasta el octavo que ya son adolescentes. Y no le puede hacer la misma clase. Porque si le hacen al primero básico la clase de octavo, no van a entender nada. Y si le hacen a los de octavo la clase primero básico, van a decir, esta señora cree que somos tontos, que está haciendo con nosotros. Y se van a aburrir, y se van a distraer, y se van a meter en los celulares y no van a pescar nada. Contextualizar, saber cómo presentar el Evangelio a las personas que estamos. Y también aprender a movilizar a nuestra iglesia. Saber tal vez usar algún método, tal vez las 4 leyes, no las 4 leyes espirituales, pero hay distintas maneras de hacerlo, usar estrategias. Pero siempre que no oculte el mensaje del Evangelio. ¿Se ha fijado los testigos de Jehová que cambiaron su estrategia? La estrategia de ellos era ir casa por casa, ¿verdad? Llamar, aló, golpear la puerta. Uno la abría un poquito y le ponían el pie para que no la cierre. Pero como eso vino la pandemia, la gente se encerró y ellos no podían salir tampoco. Y la gente ya no quería ni abrirle la puerta. O sea, uno mira por la ventana, los testigos de Jehová. Y cierra todo
hija, no abras la puerta, no griten, no hables, no digan nada. No hay nadie. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Ah? ¿Mandan cartas? Ah, eso no lo tenía anotado. Mire. Ya. Pero también hicieron otra cosa. Salieron en un carrito y se ponen en los paraderos. Aquí llega toda la gente, po. No hay cómo hacerle el quite. Se ponen afuera del supermercado, afuera del no, ¿cómo se llama? El INP o IPS, no sé cómo se llama ahora. Pero en lugares así, Aló. ya, vamos a tener que cambiar. Ven que hay que cambiar el. Era para que vean cómo hay que cambiar las cosas. Teníamos micrófonos alámbricos, ahora inalámbricos. Vamos a tener que volver a los alámbricos, parece. Pero ellos cambiaron la estrategia. La revista es la misma, el mensaje es el mismo, pero cambiaron la estrategia. Dijeron, pongámonos aquí donde la gente sí o sí tiene que estar y pasar. Y no, se ponen afuera del hospital. Porque ahí uno tiene que esperar un montón de rato. Pues entonces, ¿cómo tiene que esperar al paciente? Y la gente está más presta a escuchar algo que les dé esperanza. Ser creativos, ser contextuales. Movilizar a la iglesia. ¿Sabes que tenemos nosotros? ¿Cuántas iglesias tienen grupos pequeños? Nadie levante la mano. ¿Sabe que tenemos grupos pequeños? Sociedades de jóvenes, femenina. Tenemos grupos pequeños. Matrimonios algunos, juveniles. Tenemos grupos pequeños dentro de la iglesia. Tenemos que saber movilizarlos para usarlos, reunirlos y llevarlos también a evangelizar. O los grupos pequeños que hoy día usted tiene en mente, que es reunirse en una casa y comenzar a invitar vecinos. Movilizarnos. Bueno, ese es nuestro trabajo, pero ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien cambia a las personas y no nosotros. No lo lindo del programa, no si la galleta y el tecito estaba más rico. Eso va a generar un buen ambiente, pero no va a cambiar a las personas. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y trabaja en la vida de la gente. Pero debemos hacerlo. Debemos hacer nuestro trabajo y también entender que el Espíritu Santo es quien regenera en su tiempo y no en nuestro tiempo. Este es el principio de autoridad y que nos protege de encariñarnos con una forma, con un programa, con un método o en las personalidades o tradiciones. No, dependemos del poder del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Y quiero decirle también lo siguiente. Entender que el Señor nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, todo aquel que ya puede comprender, ¿verdad? Un niño puede comprender. De cierta edad para arriba, de alguna manera pueden comprender. Y una persona adulto mayor también puede comprender. No sé por qué en algún momento alguien dijo, no hay que evangelizar niños, hay que evangelizar familias. Bien, por supuesto, familias. Pero la sociedad también ha cambiado. Ahora hay una mujer con sus hijos, no hay marido en las casas. Entonces no es una familia como nosotros la concebimos, entonces nos vamos allá. Hay muchas familias disfuncionales y que necesitan el Evangelio. También hay hombres que ven a sus hijos cada cierto tiempo. Voy a hablar de los buenos, por supuesto, no de los que no les interesa verlos, pero que sufren por no verles. Necesitan el Evangelio también. Y los que son descuidados también necesitan el Evangelio. Un niño necesita el Evangelio. Yo llegué al Evangelio, el Señor vino a mi vida, más bien dicho, cuando yo era un niño. Tenía 8 años.
Luego de eso comprendí mucho mejor y el Señor siguió trabajando en mi vida y lo hace hasta el día de hoy. Pero no, el Señor dice id a toda criatura, no solamente a un cierto tipo de personas, solamente matrimonios o solamente familias o solamente gente en una edad que nos conviene como iglesia o a una población que se ve más o menos buena porque la de acá, no. El segundo principio es un principio de visión. El primero de poder, segundo de visión. Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Hay una traducción que dice, me seréis testigos. Y el verbo está en futuro, pero también en un término indicativo. La nueva traducción viviente, como es una traducción que busca una equivalencia más dinámica, ofrece otras implicaciones del texto. Hablarán. Los testigos de Cristo deben hablar de Él. Y ser testigos es una palabra que significa, o sea, viene de la raíz de la palabra mártir. Alguien dijo otro día, hay un precio. Bueno, esa palabra mártir de los testigos tiene un precio, implica un precio. Pero hay una visión de parte de Dios en su mandato. Los discípulos todavía en ese momento no han hecho una obra de evangelización, pero sí han visto a Cristo llamar a los suyos y ahora han sido enviados a llamar también al mundo al Señor. Y ahora Jesús le ofrece a sus discípulos un principio central porque le da una visión. Una visión es algo de cómo nos vemos o vemos nuestra organización, nuestra iglesia en un determinado tiempo hacia adelante. Y por eso es que esta traducción viviente nos muestra este principio de visión con más claridad. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Así debe lucir un testigo del Señor. Así debe lucir una iglesia que es testiga de Cristo. Es un principio de visión y hay un precio que pagar. Pero así queremos vernos. Ese es debería ser nuestro deseo. Quizás aún no tenemos todavía todo el impulso del mundo, pero sí es nuestro deseo. Y debemos orar para que el Señor nos impulse de corazón. Queremos vernos así. Yo sé que cuando fuimos a la Juna ahora hace poco, en uno de los talleres que hizo Pastor Joel, se les preguntó a los jóvenes algunas cosas. Y los jóvenes en general, no voy a decir de qué iglesia, pero sentían de que estaban casi aislados, que ya no se juntaban, que sus iglesias estaban encerradas para sí, que no podían compartir con los otros. Es todo lo contrario. No hay visión aquí. ¿Y qué es lo que están diciendo ellos? Queremos vernos crecer, queremos compartir, queremos expandirnos. Y ese es el deseo que tiene que tener la iglesia. Expandirse. No poner un límite. No, es que no vayas allá porque ahí te puedes contaminar. A esa gente es pecadora. Entonces tú tienes que estar acá. ¿Cómo vas a compartir el evangelio allá? Y por otro lado, si creo que mis jóvenes están firmes y fuertes en la fe, entonces con mayor razón los mando. Si no, el Señor nos dice, ya que están bien ahora discípulos, ahora que han creído en mí, quédense aquí y no se mezclen con nadie. Pero ¿qué dice? No, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Y tienen que ir al mundo. Tienen que salir de aquí y ir para allá, mantener su fe firme, pagar el precio del mártir y testificar de mí. Y esa es la visión que debemos tener como iglesia presbiteriana. No es una visión de crecimiento porque queremos crecer y ser importantes. No, es simplemente una visión del mandato del Señor que debemos ser sus testigos.
Me serán testigos. Y este término testigo tiene un significado doble. Primero se refiere a la persona que ha observado un hecho o acontecimiento. Y en segundo se refiere a la persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una causa. Y nosotros tenemos la causa más segura e importante para la vida de cualquier persona. No hay otra causa más importante. Hay muchas causas que van a cambiar realidades hoy, pero hay una sola causa que cambia la realidad eterna. Hay una sola causa que cambia ahora para vivir en este mundo y que trasciende a la eternidad. Así que, ¿cómo deberían nuestras iglesias ejercer esta tarea desde una perspectiva bíblica, guiada por el Espíritu Santo y fiel a nuestra tradición reformada? Bueno, hay dos asuntos centrales. Otra vez, nuestro trabajo y el trabajo del Espíritu Santo. Y este principio de visión nos permite mantenernos enfocados o enfocados en el objetivo. Hay un objetivo que no debemos perderlo. A veces nos centramos tanto en nosotros, adentro. ¿Y sabe lo que pasa cuando nos enfocamos tanto dentro de la iglesia? Empezamos a preocuparnos de cosas que no importan y que no construyen y que no edifican. Y nos preocupamos de cosas, yo diría casi absurdas. No, que mira cómo viene vestido esa persona. No, ese chico llegó con un piercing aquí. No, que el color de la iglesia no me gustó. ¿Por qué no hacemos tal cosa? Y empezamos a mirar cosas que no ayudan en nada. ¿Por qué? Porque estamos, disculpen la palabra, pero creo que la palabra más clara, nos volvemos ociosos. Y cuando uno está de ocioso, empieza a mirar el techo y empieza a mirar todos los detalles que hay en la pieza. Por eso cuando uno está haciendo el servicio militar, uno no está de ocioso, uno no deja de estar ocioso. No, tiene que estar uno haciendo algo todos los días. Bueno, nosotros tenemos que estar enfocados siempre en el objetivo. Y nos dedicamos a ser y a ser discípulos, testigos del Señor. Así que utilizamos todos los medios que están a nuestro alcance para comunicar el Evangelio de manera clara y persuasiva. Entonces, este principio de la visión nos previene de la asimilación con el que la sobrecontextualización nos puede amenazar y tentar. Pero también nos debe prevenir de su aislamiento. El aislamiento que a veces trae el fariseísmo que está a veces en nuestras iglesias. Como dije, a veces queremos estar en una burbuja o mantener a nuestros hijos en una burbuja o a nuestros jóvenes en una burbuja. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay una palabra que viene aquí, dice aislamiento? En un momento el Evangelio va por este camino y la gente iba en este camino. Entonces el Evangelio se acerca a ellos. Pero resulta que de pronto la sociedad empieza a cambiar y se empieza a ir para allá. Y nosotros queremos seguir derecho para allá. Y el mundo se nos va alejando y quedamos aislados de ellos. No, porque así tenemos que seguir, así tenemos que hacer. Y predicamos el Evangelio correcto, la palabra correcta, pero no hay nadie. En un sentido, la gente no puede percibir lo que estamos queriendo decirles porque nosotros nos mantenemos aislados de ellos. Perdemos el objetivo. ¿Dónde está? Allá está nuestro objetivo. Ok. Entonces tenemos que acercarnos para allá. No a su pecado, por supuesto, no a su cosmovisión, sino llevar el Evangelio a las personas, a sus realidades. Si ahora, como decía otro día, si la gente se maneja más, los testigos de Jehová, como decía, mandaron cartas, WhatsApp, hay tantas cosas hoy día, ¿verdad?
Ellos son más sensibles, parece, que nosotros. A veces decir, la gente ya no nos quiere abrir la puerta, está lejos, ya cambió eso. La gente no quiere una vida religiosa. Ya esas cosas pasaron literalmente de moda, cuando la gente se preocupaba de lo religioso. El mundo católico en Chile era religioso, aunque fuera una vez al año era religioso. Pero hoy día cada vez son cosas que no interesan. Quieren ver cosas concretas. Y quieren ver una iglesia que se acerca a ellos con un interés real. ¿Sí? En mi realidad, por ejemplo, lo que me pasó hace un tiempo atrás, había un hermano que le encanta testificar. Entonces empezó a mandarme muchos mensajes. Obviamente no me los mandaba solamente a mí, sino que a todos los hermanos porque era su forma de hacerlo. Entonces, al principio, para mí, muy interesante, y lo leí. Al siguiente día, después ya fue decayendo en mí porque el mensaje no era para mí. Entonces yo le cerré las puertas al hermano. Pero le cerré las puertas al hermano por mi condición, y yo digo, y no era la única persona, sino que una otra persona. Entonces yo dije, Señor, ¿qué hago? Porque mi hermano está perdiendo el tiempo conmigo, lo está perdiendo el tiempo y yo también estoy perdiendo. Entonces yo le mandé de vuelta un mensaje, le dije, hermano, ¿sabe? Estoy bien complicada. ¿Por qué? Me dijo. Y yo le dije, porque usted me está llamando mensaje y usted sabe que yo estoy en una situación muy especial y el Señor, yo tengo una necesidad real de ese mensaje. Entonces, si usted, sería bueno que usted me mandara ese mensaje y concéntrese en mi necesidad real, por favor. Porque o si no, yo lo voy a tener que rechazar y usted se va a sentir, no sé, bueno, a lo mejor el Espíritu Santo usted lo sigue reanimando, pero también va a ser poco efectivo para usted y para mí. Y el Señor necesita que nosotros le escuchemos a Él de alguna manera para que nuestra vida cotidiana y especial, en los momentos especiales, haga efecto en nosotros, porque eso es lo que quiere el Señor. Eso, básicamente. Gracias, hermano. Sí, es mantenernos bien enfocados. Bueno, pero está el trabajo del Espíritu Santo otra vez y debemos reiterarlo una vez más. Es el Espíritu Santo el que cambia a las personas y no nosotros. Y Él va a usar el evangelismo, ya sea personal, relacional, usted con uno, o el evangelismo como iglesia, o la predicación del evangelio a viva voz. Él la va a usar como Él así lo desea. Puede usar cualquier forma, cualquier método que que se dé cuenta que es digamos, más cercano al contexto de las personas. ¿Ya? Disculpe, hermano, que necesito avanzar un poquito. Después podemos, si tenemos tiempo, para ir a otras preguntas. El tercer principio es el principio de estrategia. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es, claro, un bosquejo geográfico de cómo se expandió el Evangelio ahí en el libro de los Hechos. Y esos términos geográficos también nos enseñan un principio de estrategia. Y este es también un principio que nos debe ayudar. Y es evidente que gracias a que la iglesia que nace está sentada en el principio de autoridad y de visión, entonces puede llevar a cabo con eficacia y eficiencia este tercer principio de la estrategia. Entonces, debemos conectar estos principios. Estos tres principios van en manera progresiva y no es algo que sea casual en las palabras del Señor. Se necesita saber a dónde vamos. Necesitamos saber a dónde vamos, pero también necesitamos saber por qué vamos y cómo vamos.
Es decir, tenemos el principio de autoridad, tenemos el principio de visión y tenemos ahora el principio de estrategia. ¿Cómo vamos? Y el principio de autoridad nos responde el por qué vamos, el principio de visión nos responde hacia a qué nos dedicamos, cuál es nuestro enfoque, y el principio de estrategia responde hacia dónde vamos. Entonces, este principio de estrategia nos dice otra vez, debemos considerar a quienes vamos a alcanzar. ¿Dónde están? ¿Cuál es su lugar geográfico? Si son gente de la Araucanía, tienen un contexto bien particular. O en el norte, gente de las etnias del norte. O si es una población, ¿cómo le llaman? Vulnerable. O es una población de gente de dinero. Yo creo que la gente de mayores recursos, supongamos, voy a hablar de la dehesa, que es lo que más conozco en nombre por lo menos, yo creo que están más desprovistos del evangelio que las poblaciones más vulnerables. En las poblaciones vulnerables uno va a encontrar hartas iglesias, pero nadie quiere ir a los ricos, porque dice, ahí parece el poder del Espíritu Santo no va a llegar. Era más difícil que pase por el ojo una aguja, dijo el Señor, entonces no va a pasar. Pero bueno, tenemos que entender dónde están, cómo entonces estas personas van a ser alcanzadas. Y eso tiene implicancias. Tal vez su nivel sociocultural, si es una persona de cierto nivel social alto, uno tiene que saber hablarle también de manera de presentar el evangelio a una persona de ese. Yo tenía un profesor, un pastor, que él me decía que él estaba en una iglesia en Vitacura, entonces tenía gente de un nivel social. Y él tenía que no solamente llegar con la palabra, sino que tenía que ponerse al día en el diario, porque la gente hablaba de temas sociales y de política y de la economía y qué sé yo, un montón de cosas. Y él se preparaba, él se leía, obviamente, a diario, para tener más o menos la misma lectura que ellos tenían, y leía otras cosas más. Entonces tenía para conversar. Y cuando ya lograba conversar, ¡pum!, empezaba a entrar con el evangelio. Y a una persona que no sabe leer y escribir, usted no le va a entregar un folleto. Uno cree que todo el mundo de gente sabe leer y escribir, y no es así. Yo tengo en mi propia congregación una hermana que no sabe leer. Ella tiene que escuchar solamente y tratar de memorizar. Y no es la única. Otra hermana de mi congregación de Limache, que es profesora, ya está jubilada, ella fue a hacer un curso de alfabetización a la iglesia de San Pedro hace años atrás, porque habían varias hermanas que no sabían leer y escribir. Y a veces hay que empezar por ahí, ¿no? Hagamos un curso de alfabetización. ¿Y qué le enseñamos a leer? La Biblia. Claro, le enseñamos a leer la Biblia. ¿Qué le vamos a enseñar a leer? Bueno, entonces esto significa este principio de estrategia. Nos requiere dirección. Y es esencial cuando plantamos iglesias que sepamos a quiénes vamos a alcanzar, sus características, dónde viven, dónde trabajan, qué nivel socioeconómico tienen, qué hacen en su tiempo libre, cuál es su identidad cultural, cuáles son los ídolos de la comunidad. Por supuesto no estoy hablando de imágenes, hay ídolos más potentes que eso. Enfoque. Tener claro a quiénes queremos alcanzar nos permite enfocarnos y ser creativos y contextuales sin poner en riesgo el mensaje del evangelio. Otra vez, hay distracciones. Nos pueden distraer algunas cosas, pero debemos nosotros enfocarnos en quiénes y por qué queremos alcanzarlos. Y es evidente que el Espíritu Santo estará guiando la labor de la iglesia. Entonces, ¿cómo deberían nuestras iglesias ejercer esta tarea
desde una perspectiva bíblica, guiada por el Espíritu Santo y fiel a nuestra tradición reformada. Otra vez, dos asuntos importantes: nuestro trabajo y la obra del Espíritu Santo. Nosotros como iglesias reformadas debemos estar siempre leyendo el contexto en el cual hemos sido enviados a proclamar las nuevas del Evangelio. Pablo dice: yo me he hecho judío a los judíos, romano a los romanos, griego a los griegos. En algún sentido él tenía que involucrarse ahí y también contextualizar ahí para llegar con un mensaje que fuera atendible. Debemos aprender con la guía del Espíritu Santo y la lectura de la palabra de Dios, que es nuestro norte, ¿verdad? También interpretar la cultura. ¿Cómo va cambiando? La cultura ha cambiado mucho, y piense cuánto va a cambiar con todos los extranjeros que hoy tenemos en nuestro país. Va a venir la siguiente generación ya de matrimonios transculturales, hijos diferentes a los que están allá atrás, no va a ser todos de la cultura netamente chilena, sino que ya van a estar mezclados con cultura haitiana, cultura colombiana, cultura venezolana y otras más. Cambia la cultura. No necesita ser un experto, pero sí debe estar sacando datos para saber interpretarlos. ¿A quiénes queremos alcanzar? Y el trabajo del Espíritu Santo, por supuesto, no olvidemos, ese es su trabajo. Así que nosotros debemos orar, ayunar, estudiar las Escrituras, y eso nos va a guiar en nuestro trabajo con estas personas. Recuerde que fue el Espíritu Santo quien seleccionó a Pablo y Bernabé en una reunión de oración. Y nosotros tenemos este sistema de iglesia donde tenemos cuerpos mayores, ¿verdad?, de reunión que asimilan eso. Y que en oración, en ayuno, en el aprendizaje y lectura de la palabra, en la meditación en ella, van siendo guiados por el Espíritu Santo y dicen: Joel, creo que el Señor ha puesto en nuestro corazón de que tú debes ir al ministerio. Y el pastor dice: eso ya yo sabía, eso ya me lo había dicho el Señor. Hay confirmación, ¿no? Y fíjese que es importante esto: cuando la iglesia está en un mismo sentir en oración y el Espíritu Santo se mueve en nosotros, es todo mucho más fácil. Hermanos, vamos a salir a evangelizar. O a veces, miren, voy a decirle algo que ha ocurrido estos últimos meses. Yo he estado por harto tiempo enseñando en la iglesia y rogando al Señor, porque el año pasado tuvimos una especie de crisis en un momento. Somos una iglesia pequeña, pero una iglesia pequeña tiene tantas tareas que hacer. Y un día me parece que me tocó estar en cuarentena. Ya no recuerdo por qué razón estaba en mi casa y viendo el culto por Zoom. Y predicó el otro hermano que predica conmigo. Y él tenía un problema grande. Y a duras penas llegó ese día a la iglesia a predicar. Y me dio ganas de decirle, me hubiese gustado estar ahí para que no predicaran si predico yo, porque no estás bien. Y no tenía nadie más. Y dijimos: estamos mal así. Nos estamos preparando a otros, no estamos creciendo y no estamos mirando esta necesidad. Bueno, el tema es que comenzamos a orar y a capacitar a otros hermanos. Pero también yo tenía en mi corazón de que el Señor despertara intereses distintos. Teníamos varias cosas que hacer. No teníamos reunión de oración y de pronto un hermano me dice: pastor, quiero comenzar a hacerme cargo de la reunión de oración. La vamos a hacer por Zoom, en tal horario. Amén. Dale.
Y por años, bueno, el tema de pandemia, ¿verdad?, frenó la actividad de evangelismo fuera de la iglesia, las escuelas bíblicas, todo eso. Y otro hermano me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo un interés en hacerme cargo del departamento evangelístico. Yo le digo, ya habíamos intentado esto antes, diciéndole, hermano, encárgate de eso, ya sí, y no funcionó. Pero ahora cambiamos y dijimos, vamos a esperar que el Señor obre. Y de pronto un hermano dice, yo quiero hacerme cargo de eso y tengo ya un plan y lo voy a presentar y lo vamos a ver. Y los hermanos estaban, parece, esperando eso. Y estaban esperando una reunión de oración y esperando, y de pronto otros dicen, necesitamos diáconos. Y tenemos hermanas jóvenes, relativamente jóvenes en los 20 y otras un poquito mayor, que ya llevan años en la iglesia, son miembros y todo. Y el consistorio dijo, estas hermanas son idóneas para la hemos visto ya trabajar, la verdad que la hemos visto. Solo falta que lleven el nombre de diáconos. Y donde teníamos pocos diáconos, ahora tenemos un grupo de diáconos, no solamente ahí, sino que hermanos nuevos en la diaconía. Hubo un presbítero nuevo en el consistorio. Otro que había sido presbítero, estaba inactivo, volvió. Porque antes le había dicho yo algunas cosas, yo no estoy preparado todavía para volver. Y ahora me dijo, claro que sí. Y el Señor ha estado haciendo eso. Simplemente es la respuesta del Señor. Y uno ve cómo el Señor, cuando uno oramos y predicamos la palabra al Señor, Él va a obrar y nos va a poner en sintonía todos juntos, o a la mayoría. Y todo va a comenzar a andar de otra manera. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener estos principios bíblicos en la evangelización o revitalización de nuestras iglesias? Número 1, el enfoque. En el trabajo de plantar o pastorear una nueva iglesia hay una gran diversidad de distractores. Estoy haciendo ahora un resumen un poco de cada cosa para terminar. Nos van a desenfocar al pastor, al plantador, y nos pueden desenfocar de los objetivos. Por ejemplo, una iglesia se empieza a formar y empiezan a venir gente. Y entonces hay que visitar, pues. Hay que visitar a esa gente para saber cómo están. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Que lo haga el pastor. Entonces el pastor tiene que predicar, tiene que guiar, y además ahora tiene que ir y visitar. Ahora por supuesto que uno tiene que visitar y lo que hacer, pero no es una ley que el pastor es el que te visite y los demás esperamos que nos visite. Eso ya estaríamos haciendo un tradicionalismo quizás. Porque yo recuerdo que antiguamente la iglesia como que el pastor tenía que, o sea, era el pastor. Si el pastor iba a visitar, yo tenía un pastor cuando era chico, salía a las casas a visitar como a las 7 de la mañana, llegaba a algunas casas. Mi hermano Maxi se va a acordar, su casa siempre la visitaba muy temprano. Y ocurría que el pastor iba a las casas y no sé si algunos todavía recordarán, le ponían en la cabecera de la mesa, lo atendían como rey, ¿verdad? Era como, yo no sé si ocurría lo mismo que si iba otro hermano a visitarles, pero era como que tenía que ser el pastor y su visita era como que era necesaria, importante, por supuesto que lo es, pero era como la ley, que tenía que ir el pastor. Bueno, pero eso está bien, pero va a ocuparle, demandarle una actividad más, y entonces va a tener que empezar a dejar un poquito de preocuparse de la plantación y ahora dedicarse a las plantitas que ya están ahí. Pero hay que entonces entrenar a otros. Entrenar a otros para hacerlo. Y a veces cometemos el error, y lo digo como
lo que nos pasó a nosotros, de que siempre estamos diciendo, no, todavía no están preparados, no, todavía no están preparados, no, no están listos. Y de pronto tenemos que decir, ¿qué estamos pensando? ¿Qué más vamos a esperar? Y si no los mandamos a ir, entonces nunca van a experimentar y poner en práctica lo que están aprendiendo. Entonces, hay que entrenar, habilitar, pero enviarles también a cumplir esa labor. Por último, va conmigo, me acompañas una vez, 2 veces y después la tercera vas tú solo. Debemos entrenarles y tener otros también. Segundo, la planificación. Tener claros los principios bíblicos nos ayudarán a planificar cuidadosamente los pasos a seguir y podremos establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. En tercer lugar, la pertinencia. Esta palabra, pertinencia, el diccionario de la lengua española la define como cualidad de lo que es pertinente. Y pertinente, que es adecuado, oportuno a un momento o una ocasión determinados. O sea, en un sentido es una filosofía ministerial que permite adecuar de modo oportuno el contexto en donde se ministre. Entonces, tener clara el principio de estrategia nos ayuda a leer y observar los signos de los tiempos, los cambios que están ocurriendo. ¿Cómo nosotros llegamos a las personas? Hay algo llamado hoy día una revolución sexual, del que mencionaba un poquito yo anoche, ahí decía 30 géneros. Y va a seguir creciendo. La verdad es que uno para lo que usted sienta, entonces van a haber más todavía, seguramente. ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Los hacemos a un lado? ¿Los ignoramos? ¿No hay gracia para ellos? ¿No hay poder del Espíritu Santo que los transforme? No, tenemos que entender los tiempos. Y no podemos simplemente llegar y decirle de golpe encima de ellos, tú eres un pecador, tienes que arrepentirte. No, tenemos que mostrarle de otra manera las cosas. Después de todo, yo también soy un pecador. ¿Cómo llegamos no solamente a decirle, mira, esto está mal, y no porque yo te lo diga, sino porque estás en pecado contra Dios? Pero hay gracia, y una gracia infinita. ¿Cómo llegamos a esos contextos donde debemos entender que los jóvenes nuevos, incluso dentro de la iglesia, se van a ir viendo cada vez más, como dentro de la propia iglesia, usted va a empezar a mirar y se va a dar cuenta de que los jóvenes no son, bueno, algunos se ven por fuera, diríamos, bastante cristianos, pero no sabemos lo que está en su corazón. Un hermano que yo conozco de niño un día me dice, ¿sabes qué? Soy homosexual. No me impactó porque ya no me impacta esas cosas, pero yo lo conocía y es un buen hombre, un hombre creyente y ama al Señor y todo. Pero es algo que venía en su vida hace tiempo y ya había entrado en una etapa bastante seria. Y tú tienes que no espantarte ni alejarlo de la gracia del Señor. Tienes que acercarlo y decir, esto va a ocurrir ahora y va a seguir ocurriendo, porque nuestros hijos están creciendo en una escuela donde de primero básico van a tener compañeros que tú no sabes qué son, en un sentido, son niños o son niñas, pero un niño llega, parece niña, van a ver niños, ya hay niños trans y un montón de cosas, o sea, y sin hablar de manera escandalosa, sino es lo que va a ocurrir y nuestros hijos lo van a ir asimilando. Y van a pensar, bueno, esto será así.
Y hay algo que va a ocurrir. Supongamos, ¿cómo te llamas? Lucas. ¿Ya? Lucas en el colegio tiene un amigo. Su amigo cercano que lo quiere, por supuesto. Y de pronto el amigo empieza a cambiar. Pues. Y yo sé que Lucas no le va a decir ya de aquí en adelante no eres mi amigo. Lo que va a ocurrir es que Lucas va a decir, pero si mi amigo está bien así, si es feliz así. Y empieza a ocurrir de que este apego que tenemos como personas, que está bien, nos empieza a socavar la fe, ¿no? Y lo que dice la palabra. Bueno, pero si Dios lo hizo así, y si Él se siente así, y si es de chico, solo que ahora me enteré. Y entonces la palabra empieza a ser filtrada de una manera distinta porque amamos a esa persona, la queremos, es nuestro hijo, es nuestra hija, nuestro amigo, nuestra amiga. Y no estamos mirando realmente. Por eso decíamos, primeramente tenemos que tener la palabra del Señor y la guía del Espíritu Santo. Y no alejarles, no aislarnos de ellos, sino llevarles a ellos el mensaje del Evangelio en su contexto. Y recuerde que el Señor tiene que traer de las tinieblas y no decirle, vente a la luz y aquí te voy a hablar. No. Y esa persona quizás va a tener que luchar, aunque se convierta, quizás tenga que luchar toda su vida con un pecado y aferrarse al Señor toda su vida, tal vez a una debilidad que tenga, que a veces va a caer, a veces se va a fortalecer y quizás con la ayuda y gracia del Señor salga de ahí completamente. Pero dígame, ¿hay alguno de ustedes que no luche con un pecado constantemente? No, todos tenemos pecados en nuestra vida, eso es lo que decimos, es una realidad. Y somos creyentes, ¿no? Amamos a Dios. Pero ninguno puede decir, yo ya no peco, porque amo tanto a Dios que ya no peco. No. Sí, estamos mintiendo. Pero nos gusta decir al otro, no, si tú pecas, entonces significa que tú eres ni cristiano. No. Hermanos, hay luchas constantes. Y a veces, gracias al Señor, a veces hay esas luchas, a veces se rompen de una por otra. Hermanos que estaban en la droga y el Señor de repente los cambia así y se acabó la droga. Pero hay otros que no. Hay otros que tienen que luchar. Tienen que depender de Dios cada día. Bueno, hay que saber leer los tiempos, los contextos. La evaluación, hermanos, es algo que siempre es difícil. Sin embargo, cuando tenemos claros y definidos los principios de los cuales hemos hablado, la evaluación irá mucho más allá de los simples resultados. Uno de los problemas que tantos pastores como plantadores tienen es la urgencia de resultados. Queremos ver resultados ya, inmediatos. Eso nos da algún tipo de seguridad. Y esa urgencia viene de dos fuentes. La primera es la presión emocional y espiritual. El pastor tiene esta presión emocional y espiritual de ver resultados, porque eso anima la verdad. Cuando uno está en una congregación y ve que los hermanos no crecen, no maduran nunca y seguimos luchando con lo mismo y siempre están, uno se desanima, hermanos. Yo se lo digo como pastor, honestamente. Cuando uno ve que los hermanos, a pesar de todo lo que uno predica, parecía ser que no. Y yo hemos tenido esta conversación con un presbítero varias veces y él me dice, pero que no es solamente si tú lo haces bien o mal, es en cada uno con el Señor. No es tu responsabilidad, tú tienes que hacer lo tuyo, predicar y orar, pero es cada uno también. Que los hermanos vengan al culto y digan que, no sé, no les gustó la predicación o que estuvo fome la alabanza, no es un asunto, tenemos que hacer algo más. Muchas veces tiene que ver con el corazón propio de cada uno que no llega, va a la iglesia a sentarse en una banca y esperar a que termine el culto. No viene a adorar a Dios. Entonces,
Pero uno como pastor, yo le digo, ¿quiere ver algún tipo de resultado? Y a veces le digo, Señor, por lo menos algo para que me anime para seguir adelante. Algo que sea, Señor. Bueno, ahora veo, Señor ha respondido oraciones y estoy viendo aquellas oraciones contestadas y me ha animado mucho en este tiempo que ha sido un poco difícil, pero el Señor me ha animado mucho. Ver cómo el Señor obra, como dije otro día, más allá de lo que uno puede hacer. Imagínense algo que nunca había yo vivido y me sorprendió. Me tocó una reunión congregacional en una iglesia y terminó la reunión congregacional. Ustedes saben lo que es una reunión congregacional, ¿no? Son entretenidas, ¿verdad? Uf, entretenidas. Y termina la reunión, oramos y los hermanos se abrazaban. Una hermana se levantó y dijo, yo doy gracias al Señor porque esta reunión vino como a sanar muchas cosas. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo hice una reunión, ustedes conocen, ¿no? El acta, informes, uf. Y uno dice, debería ser una reunión, y yo dije lo mismo, si es una reunión tan fome. Pero el Señor hace mucho más. Y yo le daba gracias al Señor por eso. Como dije, no debemos confiar ni desconfiar de nosotros, hay que confiar en el Señor. Bueno, dije que la primera era la presión emocional y la segunda fuente es tan peligrosa como la primera y es no evaluar y decir, no, nosotros no evaluamos nada y ya veremos cómo va. Hay que ser simplemente fieles y no hay que tener ningún tipo de evaluación sobre el trabajo. No, es necesario evaluar para saber si nos desenfocamos, para saber si no estamos en el contexto correcto o si ni siquiera estamos orando, no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Hay que evaluar. Es importante evaluar. Y cada año tenemos la oportunidad en estas reuniones congregacionales de evaluar la obra. Y ojalá pudiéramos verlo así, no solamente el tema de los informes como un mero trámite o el informe del consistorio como un mero trámite, sino que, y no simplemente para decirle, mire, usted no hizo esto, usted no hizo lo otro, sino que evaluar realmente, tiene que entender, somos un cuerpo. Y si el consistorio en su evaluación dice, nos ha costado tanto este año, ha sido tan difícil, no está hablando, entonces le falta, hermano, el consistorio, este problema de ustedes, no. Es de todos. Yo soy parte del problema. Yo tengo que someterme a Dios. Tengo que evaluar mi propia vida. Y tengo que evaluar si estoy realmente siendo un discípulo que quiere ser discipulado para discipular a otros. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexionar, Señor, y observar algunas cosas importantes. Importantes como iglesia presbiteriana, como iglesias y congregaciones de la himna. Y también nosotros como miembros de la himna, como hijos tuyos. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a ser honestos. Honestos es importante. Honestos, otra vez, en lo personal y también como iglesias. No podemos simplemente quedarnos aferrados a nuestras maneras y nuestras formas. Tampoco podemos usar cualquier cosa y tergiversar o cambiar el evangelio. ¿Sí? Pero tenemos, Señor, que depender de ti y de tu Espíritu Santo cada día para no desenfocarnos, para no desanimarnos, para no hacer las cosas simplemente por obligación, sino realmente con un ánimo pronto, con un corazón sincero.
Señor, te rogamos que nos ayudes. Somos una iglesia llena de pecados. Porque somos pecadores. Y mientras haya pecadores en la iglesia, somos una iglesia llena de pecados. Por eso necesitamos tu gracia cada día. Y creemos en tu gracia, Señor, cada día. Señor, ayúdanos a poder realmente enfocarnos en tu llamado, en tus estrategias, en tus principios. Ayúdanos a no enfocarnos ni en personas, ni en métodos, porque las personas pasan, los métodos cambian, los contextos cambian, pero el mensaje tiene que ser llevado a toda criatura. Por eso es tan importante depender de la obra de tu Espíritu Santo, todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Señor, no queremos ser vistos siempre como una iglesia fría. La gente no entiende a veces eso. Ser reflexivos en tu palabra y conocerte no significa ser fríos. Mientras más te conocemos, más nos emocionamos y nos gozamos. Y nos quebrantamos también. Y no debemos tener miedo a eso. Necesitamos realmente acercarnos más a ti. Ser una iglesia que realmente arde con la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Debemos dejar que tu Espíritu Santo nos guíe. Y que toda aquella doctrina y palabra que tenemos, de la cual tanto nos sentimos beneficiados, también redunde en vidas que son capaces de emocionarse contigo, de vibrar contigo, de creer el mensaje del Evangelio, de compartirlo, de sentir compasión por los perdidos, de dolernos por ellos, de dolernos por nuestro hermano que tal vez cae en un pecado que se hace público, y no apuntarle con el dedo, sino acercarnos. Señor, ayúdanos a evitar todos estos problemas que nos aíslan en vez de acercarnos. Queremos ser una iglesia guiada por tu Espíritu Santo. No debemos tener miedo a eso, Señor, porque es tu mandato. Tú nos has dado tu Espíritu Santo. Señor, te rogamos que tú nos ayudes y que tú derrames tu bendición sobre nosotros. En nombre de Jesús. Amén.